Ok. Muy buenas tardes, Argentina. Muy buenas noches aquí desde Europa. Mi nombre es Karin Hibaum y estamos para el programa de Más Prensa, Más Medios, con un invitado muy especial, el doctor Gabriel Zanotti, que muchos lo conocen, docente, investigador, ha escrito un montón de libros. No me canso de leerlos y no hay liberal que no hable, que diga que tiene sus libros. Y bueno, y hoy tenemos un tema muy especial, ella se va a presentar. Tenemos un tema muy especial que es el liberalismo, el libertarismo, y también quiero aprovechar que estamos con un liberal católico, que Mm, tocar también un poco el tema liberalismo y la Iglesia Católica. bien. Sí, él no se lo esperaba que este tema se trate, pero quizás un poquito me gustaría hablar porque yo sé que él escribe mucho sobre esos temas. Así que bienvenido, Gabriel, en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Como dicen los norteamericanos, thank you for having me. Bien, ok. Este, Bueno, nos gustaría que, a ver, si te presentas un poco qué es lo que ah, das, qué te gusta sí, investigar. sí. Eh, yo soy profesor de filosofía hace muchos años y este, mis áreas de docencia ha sido fundamentalmente filosofía de las ciencias y filosofía política. Eh, este, tan- a pesar de que mi background es bastante extraño para algunos ambientes, yo fui educado en el más estricto tomismo en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Me encanta dar clases sobre Santo Tomás, pero no tengo mucha oportunidad de hacerlo. Durante toda mi vida filosófica, gracias a Dios, a mí me ha gustado relacionar filosofía con temas contemporáneos. Entonces, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la comunicación, la filosofía política son temas que siempre me han gustado. La filosofía que rodea a la Escuela Austríaca de Economía también. Así que, bueno, gracias a Dios, gracias a que todo eso me gusta y me apasiona, mi vida docente ha podido desarrollarse con bastante flexibilidad en cierta medida, ¿no? Así que, bueno, en todo eso ando. Sí. Sí, leía mucho que escribís mucho sobre la escuela austríaca. Y bueno, y Sí. hay algo que coincidimos porque yo también como catedrática doy la clase de filosofía política y psicología política de la cátedra de Popper. Sí, Ujú. Karl Popper, porque muchos no saben, pero fue un visionario de lo que es la psicología, escapándose del psicoanálisis, ¿no? Todos esos nuevos sistemas psicoterapéuticos humanistas que separan a lo que es la psicología de la religión, que antes era como, si eras psicólogo eras ateo, y hoy van de la mano. Entonces, uno de los temas es, bueno, Popper con ese positivismo, ¿no? Y también aplicando mucho a la filosofía kantiana. Una Bueno, combinación muy grande, bueno, pero curiosamente la psicología política es un tema bastante poco explorado. Eh, yo he estado trabajando en eso últimamente porque creo que la psicología política es indispensable para analizar los fenómenos de masas y los temas de masificación son indispensables para entender eh, el surgimiento de los autoritarismos, ¿no? sí. Eh, de todos modos, eh, si bien en general coincido con casi todos los planteos filosóficos de Karl Popper, eh, sin embargo, soy mucho más afín que él a rescatar a Sigmund Freud como filósofo. Eh, Así que me parece que los análisis de Sigmund Freud sobre los fenómenos de masas han sido muy fructíferos. Su libro de 1915, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, sigue siendo un approach muy válido para el origen de la masificación. Así que ahí yo, yo soy menos severo que Karl Popper con la figura de Sigmund Freud. Bueno, Eh, lo que nosotros te voy a explicar que más o menos que es muy interesante tocar el tema.
Mm, Desde el momento que nacía, digamos, esta escuela austríaca, ¿no? Que hoy somos muy pocos los que nos reunimos en la Universidad de Ciencias Económicas de Viena, pero sigue habiendo reuniones de filósofos que seguimos planteando estos temas. ujú, Con la psicología resurgen las psicoterapias a comienzos de 1930 con Carl Rogers, con el tema de salir del psicoanálisis, porque el psicoanálisis se presta mucho, si sabes muy bien de psicoanálisis, para la manipulación, ¿no? De los medios, la manipulación de las masas. En ese sentido, el psicoanálisis freudiano, lacaniano. ¿Y qué sucede? Entonces se dejó de ver el estilo de psicoanálisis en lo que son las psicoterapias humanistas más del partir del de hoy, ahora, y más, digamos, con el tema, si me miras así, pero es así, por eso no se da más, no se dicta más psicoanálisis en la Universidad de Viena hace 20 años, por el tema que hubo esos problemas de la dependencia, ¿no? No se aprovechó del lado bueno del psicoanálisis, sino que lo negativo. Como también en este tema de las psicologías Dame, modernas, la dame psico... un minuto, dame un Sí, minuto. ¿Listo? ¿Ya está? Sí, sí, bueno, sí. entonces con este tema de las psicologías modernas, ahora el problema que tenemos en las ciencias de las psicologías es con el coaching ontológico. Que muchos coaches implementan el coaching y no tiene nada que ver con el tema de la psicología. Y bueno, por eso en todas las décadas, ¿no? Yo digo, cada ciencia tiene su pro y su contra, pero son esos temas que, bueno, que ahora sí estamos discutiendo mucho. Pero Sí, me sí, interesaría pero mucho volver al sí, tema y luego podemos debatirlo o digamos plantearlo. sí, sí, Em, Vos conocés bien el tema de la escuela austríaca, el tema sí, del sí, liberalismo y sabés que la política, digamos, la escuela austríaca se basaba en una filosofía, economía, pero la economía no vista desde el lado cuantitativo, sino desde el lado cualitativo para mejorar sí, las condiciones de vidas humanas. Y por eso es que en Austria hoy se implementa un liberalismo más fusionista, más mixto, ¿no? Con, digamos, políticas más sociales, que nada tiene que ver con socialismo, ¿no? Populares y sociales, y no populistas y socialistas. Por eso me ah, gustaría un poco que hables desde tu experiencia como docente. ¿Cómo describiría vos la escuela austríaca y cómo la diferenciarías del libertarismo? Y también me interesaría mucho que me digas qué es realmente el libertarismo y cómo ves desde el punto de vista analítico el libertarismo que está implementando hoy Javier Milei. Ya claro, es una crítica analítica y no es una crítica que nosotros estemos atacando a una persona, sino que es una visión diferente. ¿Sí? bien, a ver, distingamos tres temas. Sí. Eh, mm, como bien decís, la escuela austríaca necesariamente tiene un fundamento filosófico profundo. Eh, los llamados economistas austríacos eh, a fines del siglo XIX, principio del XX, Karl Menger, Mises y Hayek, no estudiaban economía. Gracias a Dios en Austria en ese momento no había carrera de economía, había, había una carrera general de Derecho y Ciencias Sociales donde ellos se nutrían de toda la tradición filosófica germanoparlante. Eh, Algunos luego, como una especie de especialización posterior, se dedicaban a algunos temas llamados de economía. Así que la formación filosófica de ellos era muy profunda. Aristóteles, en el caso de Karl Menger, Immanuel Kant, en el caso de Mises y Hayek, con sus distancias, pero finalmente era el autor que más influía. Eh, la escuela austríaca creo que se caracteriza como escuela por eh, ciertos temas que han sido constantes a lo largo de 150 años, y alrededor de los cuales los economistas austríacos están de acuerdo, como por ejemplo la teoría de la moneda y el crédito de Ludwig von Mises,
la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, la teoría del ciclo de la escuela austríaca, eh, y fundamentalmente, a partir de Hayek en adelante, la escuela austríaca de economía se caracteriza por ser una escuela que concibe el mercado como una coordinación de conocimiento disperso, por eso el tema del conocimiento es tan importante para entender la escuela austríaca de economía. Ahora, en general, eso ha producido una coincidencia, una especie de intersección de conjuntos entre los economistas austríacos y una tradición de limited government, porque muchos de estos economistas estaban, sobre todo a partir de Mises y Hayek, que estuvieron de acuerdo con una tradición de gobierno limitado, sobre todo porque la teoría del orden espontáneo te conduce naturalmente a una limitación del poder. No necesariamente un economista austríaco tiene que ser un liberal clásico, pero la teoría del orden espontáneo te conduce espontáneamente, valga la redundancia, ¿no? A la limitación del poder, porque uno, si entiende economía desde el punto de vista como lo explican los austríacos, uno es consciente que entonces los gobiernos no pueden hacer las políticas que quieran de manera arbitraria, ¿no? Eh, Ahora, el tema eh, del libertarianismo, bueno, hay una cuestión de términos. Algunos liberales clásicos norteamericanos comenzaron a llamarse libertarios para que no se confunda con los liberals en los Estados Unidos. Y luego algunos utilizaron el término libertarianismo para la filosofía política de Murray Rothbard, que es un anarcocapitalismo, eh, y que obviamente, no, de vuelta a lo mismo, ¿no? No necesariamente los economistas austríacos tienen que coincidir con el anarcocapitalismo de Murray Rothbard, Ujú. ¿no? Sí. Eh, que eh, eh, que se la podría ver desde dos puntos de vista, ¿no? Uno prácticamente como un partido, como una especie de movimiento político que funda Rothbard, con todos los inconvenientes y las contingencias de este tipo de movimientos políticos. Y también se podría ver al anarcocapitalismo como una especie de programa de investigación hacia el futuro, ¿no? O sea, cómo va a evolucionar el mundo, va a evolucionar a free cities, y no a estados modernos. Se podría llegar a situaciones donde lo que llamamos hoy estados se minimicen en pequeños governments que en realidad sean administración de los pocos bienes públicos que pueda haber en free cities. Bueno, eso a mí me gusta llamar el anarcocapitalismo como programa de investigación progresivo hacia el futuro, y es muy respetable esa visión. Puede ser que eso suceda, eh, pero, pero lamentablemente hoy la visión del libertarianismo se mezcla con las posiciones políticas de Rothbard, estrictamente, y bueno, no necesariamente un liberal clásico tiene que coincidir con ella. Y luego está la forma, este es el tercer punto, la forma tan particular en la cual Javier Milei habla de todo esto. Y bueno, claro, esto ha producido muchas confusiones. Eh, Inevitablemente, aunque Javier Milei tuviera buenas formas al expresarse, la gente relacionaría escuela austríaca, libertarianismo, con la libertad avanza. Es comprensible esa confusión. ¿Qué le vamos a hacer? Pero para colmo, Javier se expresa de una manera este, muy violenta. Es el tema de la violencia lingüística, que vos conocerás, la violencia lingüística como juego de lenguaje. Y bueno, y eso produce todavía más confusiones, ¿no? Sí. Pero, este, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El área de la política concreta genera todo este tipo de confusiones y bueno, desde el lado académico no tenemos más remedio que permanentemente aclarar ciertas cuestiones, ¿no? Y concluyo diciendo que, eh, que el modo de hablar de Javier Milei lo tienen muchos de mis compatriotas, ¿no? Eh, Cosa que a mí me preocupa, o sea, la, la, eh, hay, eh, hay una especie de juego de lenguaje, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no necesariamente en el interior, pero es un juego de lenguaje eh, que tiene de fondo ciertas
concepciones filosóficas de una manera violenta de enfrentarse con el prójimo. Eh, y eso retroalimenta una política argentina muy confrontativa, muy de facciones. El peronismo no ayudó precisamente a terminar con nada de eso. Entonces, la política argentina es muy confrontativa y como dice Mariano Grondona, estamos todavía en una democracia adolescente. O sea, si bien desde 1983 la Argentina está haciendo el esfuerzo de mantenerse dentro de las líneas del juego democrático, es todavía una democracia adolescente donde una facción es sustituida por otra facción y así sucesivamente con cierta inestabilidad política, ¿no? Y eso es preocupante. O sea, en algún momento deberíamos superar ese modo de concebir la política, pero claro, el kirchnerismo no ayudó, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que algunos de mis amigos liberales eh, conciban ahora este momento como una especie de venganza, ¿no? Este, A la política eh, libertaria, decís. claro, como, Sí. como, como que ahora viene la otra facción, ¿no? Que se va a vengar de la facción anterior y así sucesivamente. Y eso me preocupa. En realidad, cuando manifiesto estas preocupaciones, muchos de mis amigos liberales argentinos se encogen de hombros, como diciendo, bueno, así es este país y ya está, y no lo vas a cambiar. Bueno, yo como filósofo tengo que siempre mantener una distancia crítica, ¿no? De la cultura donde estoy. Este, si si no, no sería filósofo. Este, este, yo creo que eso en algún momento va a tener que cambiar. Este, ¿No te da miedo que esta forma violenta, como vemos que está llevando Javier Milei en el área de comunicación y de acción, eh, termine arruinando al liberalismo? bueno, eso es lo que puede suceder. Eso es lo que hablamos acá en Europa. Sí, bueno, el libro de Mariano Grondona del 2011, que es su último libro, que se llama El desarrollo político, justamente tiene esta tesis. Él diferencia, es un libro muy valioso académicamente. Él diferencia entre la democracia adolescente y la democracia adulta. En una democracia adulta se ha logrado cierto Perdón, ¿lo podés consenso, repetir el nombre? que se llama El desarrollo político, un libro del 2011. ¿No? Entonces, la tesis de él es esa, que en una democracia adulta se logra un cierto consenso entre la mayor parte de los dirigentes políticos, un consenso constitucional, eh, lo que el famoso John Rawls llamaba los Constitutional Essentials en su libro, Ujú. ¿no? Los pactos constitucionales básicos, y ese consenso permite la estabilidad política que a su vez permite el desarrollo económico. O sea, Mariano Grondona invierte la relación. Dice, los latinoamericanos a veces tienen la tendencia a pensar de que el desarrollo económico es previo al desarrollo político, pero es al revés. El desarrollo político debería conducir al desarrollo económico. La democracia adolescente, en cambio, es una democracia donde el jefe de una facción triunfa, la otra facción se queda esperando regresar, y así sucesivamente. Y cada facción destruye lo que hizo la otra, y entonces las naciones que están en esa disyuntiva no logran salir nunca adelante porque no logran nunca ningún consenso constitucional básico, no hay estabilidad política, no puede haber inversiones a largo plazo, y existe el peligro, sí, de que si a Javier Milei les va mal desde el punto de vista de su política económica, la facción que ha quedado desplazada, que está, comillas, lock and load, que es el kirchnerismo, vuelva con total intención de venganza, ¿no? En realidad esto es muy difícil de hacer, pero un estadista debería tratar de lograr un poquito más de consensos entre los moderados de los partidos políticos. No digo partidos políticos moderados porque en la Argentina no los hay. Digo, consenso entre los moderados de los partidos políticos, y ese consenso permitiría una estabilidad política mayor y un futuro en el cual eh, pudieran haber ciertas cuestiones que no mueran con el nuevo gobierno, ¿no?
Así que yo sé que esto es muy complejo, pero la verdad, a ver, para decirlo de la manera más clara que pueda, eh, eh, un presidente que lograra llamar al diálogo a los sectores moderados de la oposición, lograría un consenso hacia el futuro, o sea, cuando él ya no esté, incluso cuando su partido ya no esté, ¿no? Eh, pero, ¿qué le vas a hacer? Este no es el modo argentino de hacer política. Y esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me preocupa. Pero bueno, veremos qué sucede. Yo no me quiero Cómo mezclar. ves las elecciones del 2025? Y sobre todo algo que me interesaría, en el estudiante argentino. Yo tuve la posibilidad en el 2016 al 2018 de dar Sí, clases como profesora de Erasmus en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Ahí estuve en ajá, Argentina. En ajá, la carrera de ingeniería di clases de comunicación y en la clase en la carrera de arquitectura, te vas a reír, di la clase, digamos, de antropología, ajá, ¿sí? sí, Bueno, el tema que yo notaba en los estudiantes cuando comparo, ¿no? No me gusta comparar, pero por ejemplo, el estudiante europeo, austríaco, analiza mucho y compara distintos autores, ¿sí? Dos, tres libros y te hace análisis. Por ejemplo, tengo un alumno ahora que me está comparando Kafka con Borges. Mirá la comparación que está haciendo. O sea, y te comparan, vistes, o distintos filósofos y por otro lado, y autores. Y ahora lo que notaba en Argentina era que me leían de los apuntes y no les interesaba leer los libros. ujú, ujú, sí, sí, Como que en la generación nuestra que terminó entre los 80, ¿no? La escuela y empezaba a estudiar, nosotros nos encantaba leer, investigar, analizar. Eso lo vi muy perdido en el estudiante argentino. Estoy hablando de la Universidad del Sur en esas carreras, no puedo generalizar, pero me gustaría saber tu comparación de los estudiantes hace 20 años atrás al de hoy, si notas ese cambio. bueno, a ver, yo de estadística no sé mucho, No experiencia, no de estadística, sí pero lo que no, no, iba a notas. ser una analogía. Diría, mi muestra es limitada, ¿no? Porque he dado clase en la Universidad Austral, he dado clase en la Universidad del SEMA, donde Bueno, el, pero en el- buenas universidades, claro. son buenas universidades, pero aún así, efectivamente, se nota que eh, a los chicos que comienzan la carrera a los 18 años, sí se nota un cierto déficit cultural, pero que tiene que ver con un déficit cultural que está en toda la cultura en general, y además, por supuesto, es la crisis del sistema educativo. O sea, dado que el sistema educativo es monopólico, depende de una planificación soviética estatal, es un sistema que tiene una ineficiencia típica de cualquier monopolio. Así que los secundarios, los sistemas secundarios de donde vienen son un desastre absoluto, así que no han tenido ningún incentivo a, a leer. eh, pero aún así, por lo menos en esos ambientes que yo me movía, con un poquito de diálogo, con un poquito de actitud dialógica con los estudiantes, algunos de ellos eh, este, estudiaban más en otro sentido del término, en el sentido de leer, investigar, estar atentos. Pero vuelvo a decirte, por lo menos en la Argentina, eh, la decadencia de la educación tiene que ver con una decadencia cultural general. La educación nunca es una isla al lado de otros factores. Date cuenta, ¿qué puedes hacer con una persona que ha sido víctima de el subdesarrollo en todo el sentido del término? Chicos que han estado desnutridos, chicos que vienen de familias disfuncionales. Por más que a los 18 años intentes hacer algo con ellos, ya en cierta medida están perdidos, ¿no? Sí. Tienen deficiencias neurológicas, nutricionales,
y eso sí han tenido la suerte de llegar vivos a los 18 años y no han muerto en la droga y en la delincuencia. Y eso se llama su desarrollo en toda su faz más cruel y espantosa, ¿no? Eh, Así que, ¿qué le vas a hacer? Uno no puede pretender caer a una institución educativa y que la educación educativa resuelva lo que la sociedad en general no ha podido resolver. Sí, eso es Este, verdad. mi padre se dedicó a política educativa toda su vida y eh, uno de sus libros se llamaba La escuela y la sociedad en el siglo XX y la tesis central es, miren, que primero es la sociedad misma la que debe recomponerse, y luego vemos qué hacemos con el ámbito educativo. Ahora, ¿se pueden hacer cosas en materia educativa en la Argentina en este momento? Bueno, muy pocas. Obviamente los más liberales insistimos con la libertad de enseñanza, con la desmonopolización del sistema, pero, pero eso está lejos de, de- de- de estar ni siquiera en la agenda de los secretarios más avanzados que tiene el gobierno en este momento. Secretarios, me refiero a los secretarios de Ministro, sí, sí, educación, sí, ¿no? sí. Los ex ministros de educación. En este momento hay... Carlos Torrendel, sí, yo estuve Sí, con sí. él reunida, sí. Pero Carlos no tiene esto en su agenda, de ninguna manera. El tema de la desmonopolización del sistema no lo tiene en su agenda de ninguna manera. No, no. Así que estamos lejos de esto, estamos lejos. Es una excelente persona, de un nivel de formación académica mm, inusual para Sí, Latinoamérica, sí, sí, sí. pero el tema de la desmonopolización, no está en su agenda, ¿eh? Es Pero una lástima. no porque él diga todavía no se puede, no, él no creo que esté convencido del tema. Bueno, así que bueno. No, no, yo noto el tema de educación, noto que hay mucho déficit, inclusive cuando antes, cuando venían en el año 95 comencé a dar clases yo acá en Austria, ¿no? Y cuando venían alumnos, por ejemplo, de Argentina, te voy a hablar desde el 95 más o menos hasta el 2002. Mm, Tenían todavía un nivel bastante bueno para rivalidar, digamos, la secundaria y poder comenzar a estudiar acá. ujú, Pero mm, hoy tenemos el problema, te digo, de los alumnos de América Latina que no te hablan inglés. Y acá sí, para comenzar a estudiar en Austria, por ejemplo, también en Alemania, tenés que tener un nivel C1, ¿entendés? De los estándares, ¿no? De los idiomas. El proficiency en inglés para poder ingresar a la universidad. Y acá en las mismas escuelas secundarias hacen análisis, interpretación de textos, hacen lo que se llama comentarios, cartas abiertas, cartas al lector. ¿Te imaginas el nivel digamos, de enseñanza que tienen, ¿no? O sea, y 4 horas de español y 6 horas de inglés semanales. Por ejemplo, mm, se dicta historia un año en inglés, o al otro año se dicta música en inglés. mm, Tienen que hacer muchos portfolios que se llaman también, y para terminar el bachillerato tenés que dar un examen final con todos los contenidos que viste durante la secundaria, en 3 materias, que se llama lo que se llama la matura acá. mm, Por mm, eso digo, a mí me hubiese encantado que ese sistema se llevase a Argentina y bueno, y volver pero bueno, no tenemos forma de que se pueda lograr que se haga algo, ¿no? Pero eso es lo que yo veo en el tema de digamos, de la educación también. Otro tema, tema liberalismo. mm. Estado sí, Estado no. ¿Hasta qué punto liberalismo y democracia? ¿Es el liberalismo de derecha, es de izquierda o todo puede ser liberalismo? Bueno, es un tema delicado porque, bueno, en Latinoamérica sí en general el liberalismo se asocia a lo que sería una centro derecha. Bueno, no hay que escandalizarse, los usos de los términos tienen sus costumbres, sus etapas, pero yo creo que ahora todo se ha confundido mucho, ¿no? Eh, este, eh, ¿Por qué? Porque a mí me parece que eh, el- el- los términos izquierda, derecha, centro derecha,
están en crisis más que nunca porque la circunstancia política mundial ha cambiado desde el 91 en adelante. O sea, cuando vos y yo éramos chicos y cuando la circunstancia política era muy simple, era Ronald Reagan en el mundo libre contra los soviéticos. Era una circunstancia bipolar muy Sí. simple, incluso alrededor del conservadorismo norteamericano había anarcocapitalistas, liberales clásicos, conservadores, y estaban todos juntos un poco porque la circunstancia les permitía estar juntos sin mayores matices. Eh, a partir del 91, lamentablemente, más que producirse ese nuevo orden mundial liberal que muchos ingenuamente esperábamos, lo que se produce es una mayor concentración del poder de las Naciones Unidas y sobre todo de agencias como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y entonces la globalización se podría entender desde dos puntos de vista. Un punto de vista de la globalización es como lo entendieron los economistas clásicos y austríacos, o sea, libre mercado internacional, ¿no? Pero otro sentido de globalización es el gobierno de las Naciones Unidas, ¿no? La Agenda 2030, 2045. Claro, claro, las agendas de las Naciones Unidas, que son agendas bastante estatistas, ¿no? Y que intentan ser impuestas a las diversas naciones. Entonces se ha producido este fenómeno. Eh, la oposición a esas agendas se divide en dos. Hay algunos, entre los que me incluyo, hay algunos liberales clásicos que decimos, miren, esas agendas son estatistas, implican una profunda intervención del Estado en ciertas materias, ya sea educación, clima, etcétera, etcétera, y por ese motivo nos oponemos. Otros, en cambio, se oponen a esas agendas por nacionalismos locales, ¿tá? Pero no por liberalismo clásico. Pero ambas oposiciones se mezclan. Entonces, ¿qué quiere decir en este momento ser de derecha y oponerse a las agendas de las Naciones Unidas? Puede significar o un renacimiento de los nacionalismos de los años 20 o 30, que está sucediendo, o una posición liberal clásica que lo que afirma es, miren, lo fundamental son las libertades individuales, y que cada uno en función de eso estructure su proyecto de vida, independientemente de lo que diga el municipio o las Naciones Unidas. Bueno, esto yo lo he tratado de explicar en algunos artículos, tengo un artículo que se llama Globalización y Globalización, etcétera, etcétera, pero es un panorama muy difícil de entender. eh, ¿Y qué sucede? Y esto es comprensible y no hay por qué escandalizarnos. En ciertos votantes y en ciertos líderes que se oponen a las agendas estatistas de las Naciones Unidas, hay de todo, se mezcla, ¿no? Se mezcla el nacionalismo con el liberalismo. Bueno, tú sabes de historia perfectamente, el nacionalismo y el liberalismo a fin del siglo XIX tuvieron una cierta convivencia, el Estado-nación liberal clásico fue una especie de pacto de convivencia entre la idea de nación y la idea de libertad. Pero hoy es mucho más difícil. Eh, este, Porque en nombre de qué te opones a, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo delicado, ¿no? En nombre de qué te opones eh, a una educación sexual obligatoria. Bueno, yo me opongo porque sea obligatoria. O sea, yo lo que soy partidario de que las escuelas privadas dispongan lo que quieran al respecto. E incluso que en las escuelas estatales los consejos de padres tomen la decisión. Pero como podés ver, mi oposición a lo obligatorio tiene que ver con mi liberalismo clásico. Ahora, puede venir otra oposición que tenga que ver con ya un contenido que tenga que ver con que, bueno, estas no son las ideas de la nación, esto es contrario a lo que la nación dicta, etcétera, etcétera. Bueno, no es mi manera de enfrentar el tema, pero todo se mezcla. Si quieres, en este momento en la Argentina ves este problema. Victoria Villarroel viene del nacionalismo católico, eso todos lo sabemos. Y es la vicepresidente de Javier Milei, que se autotitula libertario. ¿Qué hace una nacionalista católica con un libertario? Pero te aseguro que es inconcebible esa unión, inconcebible desde todo punto de vista.
desde el punto de vista académico no encaja absolutamente, excepto que alguno de los dos haya cambiado de idea, pero no. Entonces, entonces, si quieres, nuestro presidente y su vice, cada uno perfectamente coherente dentro de lo suyo, ¿no? Sin embargo, en esa unión política, ves cuál es el problema. Está, porque entonces todo, como te digo, todo se mezcla. ¿Qué quiere decir hoy ser de derecha en la Argentina? ¿Es Milei o es Victoria Villarroel? Y, y no es lo mismo. Y esto se multiplica en los otros países. Ni que hablar con Trump en los Estados Unidos, sí, pero mejor no entremos en ese tema porque el nacionalismo norteamericano es distinto. El nacionalismo norteamericano puede ser cosas muy malas como el WASP, pero pueden ser cosas muy buenas como nuestra nación es la Constitución Federal, nuestra nación son las primeras enmiendas. Si nación quiere decir Constitución Federal, los Founding Fathers, la Declaración de la Independencia, entonces, claro, nacionalismo en los Estados Unidos quiere decir retorno a la tradición de los Founding Fathers, ¿ves? Bueno, y ahí van los liberales clásicos, los libertarios. Pero de repente esa persona se encuentra en el mismo mitin político con un WASP, ¿no? Bueno, que ni siquiera debe saber el año en el que se sancionó la Constitución. Bueno, y ahí es donde, y estas mezclas son las que hay que explicar académicamente y manejar con cuidado. ¿Ok? Sí, 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 eso es verdad. El tema que estabas hablando de nacionalismo católico y bueno, libertarismo. Sí. Vemos en ambas partes que, bueno, Milei ahora que impone su Torá, su fanatismo que tiene ahora por el judaísmo y Victoria Villarroel que en todo pone el catolicismo ante todo la iglesia. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos en Austria, vuelvo al tema de la escuela austríaca, Mm. que si bien tenemos una iglesia muy presente, con jesuitas, con Opus Dei, todo lo que quieras, porque son países muy conservadores, Austria, Alemania, también los luteranos, pero sí, mirás así, pero es así, está muy presente. Humanos hominis y todo lo que quieras. ¿Qué sucede? Pero la iglesia no se mete en la política, ¿sí? Si bien en las escuelas se dictan religión, todas las religiones que haya tienen, los chicos pueden elegir entre ética o religión dentro de las escuelas, es muy tradicional de acá. O Ujú, pueden directamente decir, no, no visito nada de eso, ¿sí? ujú, ujú. Pero mi pregunta es, em, claro, ¿cómo ves esto desde el punto de vista de una política liberal en Argentina, pero que metan tanto el tema de la religión? Y por ejemplo Bueno, también, por más que seamos cristianos, que seamos pro vida, el tema de la ley de aborto, el tema que dicen bueno, de la bueno. homosexualidad, bisexualidad. Yo como católica puedo decir, bueno, no, no lo acepto o para mí no es normal, pero por ejemplo, si yo me pongo en mi rol de psicóloga, no puedo juzgarlo. En mi rol de liberal, por lo que yo entiendo como liberalismo frente a la postura liberal austríaca, cada uno tiene que hacer de su vida lo que quiere mientras no moleste a otros. Esa es la teoría. Me gustaría ver tu visión como docente, no te digo como fanático católico, como sino como docente, como filósofo. Bueno, a ver, a ver, son tres temas. Eh, Primero hay que distinguir entre la Iglesia Argentina y la Iglesia Católica Universal. Ok. O sea, cómo se ha dado el tema de la Iglesia en la Argentina. Desde el punto de vista de la Iglesia hoy, así, la Iglesia, independientemente del contexto argentino, eh, un, un gran momento de la Iglesia Católica fue el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia Católica Universal asume las instituciones de la modernidad, en el buen sentido del término. La distinción entre iglesia y Estado, la ¿Y en qué libertad año religiosa, fue eso? 1965, ¿no? Entonces, la distinción entre iglesia y Estado, la libertad religiosa, el diálogo entre, todo eso significó el diálogo entre iglesia y mundo. Por lo tanto, ¿por qué digo esto?
Porque, porque en ese sentido, se podría decir que el Vaticano II es un punto de superación del conflicto entre el liberalismo decimonónico anticatólico y un catolicismo enfrentado absolutamente al mundo ¿Eso fue moderno, con que Pablo VI o con Juan XXIII? Juan XXIII Juan abre el Vaticano XXIII, sí, II y lo cierra Pablo VI en 1965. ok, sí. Y, entonces, ese es un punto de superación entre el conflicto entre Estado e Iglesia Universal que se da a fines del siglo XIX en Europa, Ujú, porque en Estados ujú. Unidos era otro panorama. Bueno, ahora, ¿por qué insisto en este tema de las instituciones de la modernidad? Porque lamentablemente en la iglesia argentina, o sea, los argentinos, si quieres, los católicos argentinos, no por católicos, sino por argentinos, por su circunstancia cultural argentina, no terminan de asumir nunca las instituciones de la modernidad. Primero por derecha, luego por izquierda. ¿Qué quiere decir? Y discúlpenme el uso de estos términos que No, está estábamos bien, antes. está bien. Es Eh, tu programa y está Sole Ben Susan que es abierto para todos. bueno, muy bien. Eh, eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gran parte de la intelectualidad católica argentina asume la ideología de Rosas, el conservadurismo de Rosas, Ujú, el enfrentamiento que los rosistas tenían con las instituciones de la modernidad. ujú, De ahí surge el nacionalismo católico argentino. Ok, ujú, bien. Fíjate, por derecha no hay diálogo con la modernidad. La modernidad se considera como instituciones anglosajonas, foráneas, invasoras, imperialistas, anticatólicas, etc. Pero luego, a partir de los 70, con la teología de la liberación, también desde la izquierda se critican, se huyen de las instituciones de la modernidad, de vuelta por lo mismo, porque serían anglosajonas, foráneas, pero tal vez por izquierda, porque son instituciones aliadas al capitalismo explotador. Entonces, la Iglesia Argentina, por derecha o por izquierda, no terminó de asumir las instituciones de la modernidad, no termina de asumir el Vaticano II, excepto muy pocos pensadores, ¿no? Que en los años 50 formaron parte de lo que se llama la democracia cristiana conservadora en Argentina, que seguía los pasos del gran pensador Jacques Maritain, ¿no? Bueno, pero eso siempre fue minoritario en la iglesia argentina. Eh, eh, y concluyo, ¿no? Esa iglesia que no termina de asumir las instituciones de la modernidad es una iglesia que inexorablemente, borrar el término iglesia, esos católicos que no terminan de asumir las instituciones de la modernidad son católicos que inexorablemente eh, creen que ellos en tanto iglesia deben introducirse en política y deben mezclarse con el gobierno político. ¿Está? Eh, 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 no porque confundan ontológicamente el gobierno civil con la iglesia, pero sí porque creen que su acción religiosa debe significar llegar a los ministerios y a las secretarías estatales y desde ahí imponer su agenda. Por ejemplo, los católicos que siempre pensaron que, bueno, deben llegar al Ministerio de Educación y desde ahí imponer su agenda, etcétera, etcétera. Bueno, eh, los católicos liberales que estamos dentro del Vaticano II concebimos la relación entre Iglesia y Estado, como el mismo Vaticano II afirma, como una relación de independencia y colaboración. Independencia, ¿qué quiere decir? Que las dos instituciones son independientes en sus fines, en sus objetivos, en sus ámbitos. Colaboración en aquellas cosas que haya que hacer, pactos en común, porque estamos en el mismo territorio y ambas instituciones tienen que ver con la persona. Eh, este, yo creo que eh, la Iglesia, a ver, que el Estado argentino y la Iglesia católica llegaron a un punto de acuerdo importante en 1966, cuando el Estado Vaticano firma con el Estado argentino un pacto, que es el Pacto con el Vaticano en 1966, no curiosamente, no de casualidad, un año después del Vaticano II, donde en la estructura jurídica de la relación entre Estado e Iglesia que había en la Constitución del 53 se cambia. Es un típico pacto constitucional que se agrega, perdón, un pacto internacional que se agrega
a la interpretación de la Constitución del 53. Cambia para mejor, ¿está? Bien. Ahora, todo esto que estoy diciendo para el católico argentino promedio es insólito. El católico argentino promedio o es de derecha, como Victoria Villarruel, o es el de izquierda, teología de liberación, luchemos por la iglesia contra el capitalismo, etcétera, etcétera. Y todo esto de lo que estoy hablando yo ¿Cómo no es catalogás de los eso. salesianos? Bueno, es que este problema, esto no depende de las órdenes religiosas, porque este es un problema que atravesó, es transversal a casi todas las órdenes religiosas. O sea, Ujú. dominicos, jesuitas, franciscanos, salesianos fueron atravesados por estas ideas. Por lo tanto, te puedes encontrar con un jesuita que sí, un jesuita que no, un dominico que sí, un dominico que no. Ok. Por supuesto, cada una de estas órdenes tiene su espiritualidad, pero el tema político las atravesó. Y en cada una de estas órdenes les ha producido crisis y problemas estas ideas, ¿no? Eh, Así que los movimientos laicales son otra cosa, habría que hacer un análisis pormenorizado de cada uno de ellos. Comunión y Liberación, Opus Dei, etcétera, etcétera. Así que yo te diría que la Iglesia Argentina sigue siendo fuertemente politizada porque en este momento la Iglesia Argentina sigue los pasos de la línea moderada de la teología de la liberación, que es la teología del pueblo, en cuyos autores se educó este, Bergoglio cuando era estudiante, ¿no? Así que, y co- ¿Qué sí, y pensás como del Papa con su postura? Bergoglio sigue la línea de la teología del pueblo. Como Papa Francisco es el Papa legítimo, entonces no tengo nada que decir contra esto. Tiene autoridad en materia de fe y costumbres, como cualquier Papa legítimo, pero sus ideas políticas están alineadas con este movimiento que se llama Teología del Pueblo, que es una rama moderada de la teología de la liberación. Y él está convencido de que, por lo tanto, la Iglesia debe intervenir activamente en materia política para luchar contra el capitalismo opresor y las clases explotadoras, etcétera, etcétera. Él lo piensa todo el tiempo. ¿Qué le vas a hacer? Lo que pasa es que yo puedo llegar a distinguir entre la fe católica y lo que piensa políticamente Bergoglio, que he happens to be el Papa Francisco. Pero esa distinción la puedo hacer yo y no sé cuántos más. Perdón, no me estoy ensalzando, quiero No, no, decir, no, no, son, no, son- yo lo entiendo porque, o son sea, distinciones académicas, cuando estás académicas. reunido, no, pero te entiendo porque cuando estás reunido con grupos políticos, digamos, más bien de liberales, de sistemas, bueno, capitalistas, claro, te dicen es un tercermundista, ¿no? O sea, hablando en criollo. Pero si estás reunido, por ejemplo, como te digo, en los grupos ecuménicos, ¿viste? Cuando nos reunimos distintas, religiones, inclusive cristianas, para hacer interpretaciones de la Biblia, lo que sea, ¿no? Suponete en alguna reunión, lo ven como el Papa y bueno, la figura papal como Papa en Europa no es criticada, pero claro, el propio argentino lo ve desde otra perspectiva. Pero bueno, tenemos a Sole Ben Susan acá que quiere hacerte algunas preguntas también. Ok, ok, ¿Puede sí, ser? sí. Ella Pero es por ¿Qué del tal, supuesto, Partido Gabriel? ¿Cómo Demócrata, te va? una amiga mía que también por nos une supuesto que sí. muchas Bien, afinidades, también tenemos controversias y nos encanta debatir entre nosotras también. Pero bueno, bueno, es muy un bien. placer que nos esté acompañando. Hola, Y Muy nos Sole. bien. conocemos, nos conocemos, Gabriel. Yo estoy Sí. segura que vos viniste a mi casa. Yo soy la hija de Isabel Ben Susan. Estoy muy segura que vos viniste a casa ¿Algo que varias ver veces. con José María Bensusan? Mi hermano. Claro, Ah, claro, por yo eso. fui muy amigo de tu hermano en su momento, cuando ambos teníamos entre 18 y 17 años, o sea, Sí, en el Paleolítico. añade. Sí. Sí, sí, me acuerdo de Sí, vos sí, y sí. después me acuerdo de vos en ese momento. Ya pasa que no sabía en qué momento era y después, bueno, te he ido siguiendo. Oye, vos hablaste de las instituciones de la modernidad, Sí. algo de hace muchos años, décadas. Hoy por hoy, Mm. ¿cómo qué son las instituciones hoy? Bueno, a ver, yo Que cuando hablo de hablamos de las instituciones, instituciones y hoy, sí, sí, sí. a ver, Sí. Primero una cosa histórica. Yo cuando hablo de sí, instituciones de la modernidad,
como buen liberal clásico formado en Friedrich Hayek, pienso en la evolución del limited government que se da en el ambiente anglosajón. O sea, el limited government que empieza con John Locke, con- concluye o sigue, mejor dicho, en la Declaración de Independencia norteamericana, la Constitución Federal, la división de poderes, el control de institucionalidad, eh, eh, sobre todo entendido eso como se entiende como evolución del common law británico. Yo, por instituciones Ok, modernas, entiendo eso y cómo sí. eso tiene un impacto positivo, no tanto en la Revolución Francesa, que vos sabés que Friedrich Hayek lo distingue, sino en la reconstrucción de la Europa de la posguerra. La Europa de la posguerra, del 46 en adelante, también trata de reconstruirse con esas instituciones de la modernidad. Eh, Ahora, y la Argentina intenta copiar esas instituciones en 1853, pero tú sabes perfectamente bien lo difícil que ha sido para la Argentina que esas instituciones sean estables, sean aceptadas en general como un punto de unión cultural. En realidad nunca se Ujú. logró tener a esas No, instituciones como un punto de unión cultural básico, ¿no? Así que yo por instituciones de la modernidad entiendo eso y sé que ahora hay una crisis mundial con respecto a estas instituciones porque tanto en Europa como en Estados Unidos el avance del Estado ha producido una crisis en la democracia constitucional, una crisis muy grave. Eh, pero yo como académico no tengo más remedio que decir debemos volver. Es un poco el mensaje de Hayek en su último libro, Law, Legislation and Liberty, donde en el tercer tomo del libro él intenta un retorno a esas instituciones básicas, ¿no? Eh, ok. no me Entonces, queda más remedio que decir, por más utópico que parezca, debemos volver al control de constitucionalidad, a la defensa, a instituciones que sobre todo defiendan las libertades individuales, ¿no? No puede ser que una persona se levante un día con sus libertades individuales avasalladas de una determinada manera, 4 años después se levanta y son avasalladas de otra manera, pero siempre lo mismo. O sea, no puede ser que mi libertad religiosa dependa del gobierno de turno, no puede ser que la seguridad de mis ahorros dependa del gobierno de turno. No, si hay algo que en las instituciones de la modernidad han tratado de eliminar, es la arbitrariedad del poder y por lo tanto la estabilidad jurídica este, como respeto a las libertades individuales. Esto en los Estados Unidos originarios fue algo muy profundo, con todos sus defectos, porque Estados Unidos nació, ya sabemos, con un grave problema, pero, muchos olvidan que en Estados Unidos de 1787 en adelante no había Ministerio de Educación, no había Ministerio de Economía, el desarrollo económico y cultural emergió como un orden espontáneo a partir de las libertades individuales protegidas en la primera enmienda, ¿no? Que se expandieron por todo el gobierno federal y, y, y por lo tanto lo que se produjo fue un Big Bang de la creatividad humana, que es lo que se produce cuando permitís, cuando garantizás que las libertades individuales están respetadas, ¿no? Este, o Así que sea, hay que volver a eso, hay que volver a todo. claro, porque hoy por hoy lo que es lo que yo veo, que el tema habla de las instituciones y hay que volver al concepto, hay que explicar el concepto. Y la palabra esa que acabas de decir es garantizar. Cuando vos garantizás la libertad, garantizás todo cambia. Ese Y verbo me claro, gustó, es que esa era la intención del constitucionalismo clásico, justamente, que claro. las libertades individuales no dependan del monarca de turno, que estén Pero bueno, garantizadas por un orden jurídico, ¿no? Pero esto que suena tan elemental se ha perdido totalmente, y se ha no solo en perdido la porque se ha Argentina. perdido la utilización, la ontología, se ha perdido la utilización correcta del vocablo, de las palabras, o sea, todo Sí, se ha tergiversado de tal manera que nadie sabe qué es qué. Por sí. eso yo, cuando hablaste de esto, de las instituciones de la modernidad, digo, bueno, hablemos de instituciones, ¿qué entendías vos por instituciones para yo entender que estábamos hablando de lo mismo y cómo poder nuevamente comenzar un trabajo de, qué sé yo, comunicacional para, para aclarar los conceptos Bueno, o para al menos, volver a a ver, redefinirlos. hay
hay cierto liberalismo clásico en Argentina que siempre lo mantuvo. Digo cierto, ¿no? O sea, siempre intentamos volver a la Constitución de 1853. Lo que pasa es que lamentablemente los liberales en Argentina este, hemos quedado muy pegados a la inestabilidad institucional argentina, ¿no? Entonces, Sí, pero este, yo ya en este momento no estoy ni pensando si soy liberal o no soy liberal, yo qué. Yo creo que lo que ha habido en este país es una destrucción de conceptos, de criterios, de todo. Entonces nadie sabe qué es liberal, qué es no liberal, nadie sabe nada, pero sí poder, si se puede comenzar a hacer un trabajo de reformulación, no sé si reformulación sería la palabra, pero sí de una nueva instalación de la terminología correcta para que la gente empiece a comprender de qué se trata y después tomará la decisión de qué hacer o no hacer. Pero bueno, de la misma manera que toda la gente copia y todo lo que, cuando Milei empezó a dar sus charlas en los parques, clases de economía, los chicos, la sí, muchachada que no tenía la más pálida idea de nada, sí. repetían la frase entera y de tanto repetir, en algún lugar les debe haber entrado el concepto, les debe haber entrado el concepto. Entonces digo, si pudiésemos hacer lo mismo, pero con la parte de criterio, no sé, sí, de palabra, de estructura, de enseñanza, no sé cómo hacerlo. Nadie tiene la fórmula, pero te voy a dar un ejemplo que posiblemente no te va a gustar, pero Alfonsín lo intentó. Ya sé que me vas a decir, no, no me lo pongas como ejemplo, pero hay una cosita que te quiero poner como ejemplo. En la campaña previa, en la campaña del 83, Alfonsín repetía permanentemente el preámbulo de la Constitución. Buenísimo, Entonces, ahora, lo claro, hizo Alfonsín, lo deberíamos haber hecho nosotros. O sea, claro. esa repetición del preámbulo, que es una especie de instinto democrático que le venía, si querés, del radicalismo más originario, más liberal, fue un intento de regreso a las instituciones, ¿no? Y Tenés Alfonsín algo de eso razón. tenía, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo que en uno de sus discursos, Alfonsín dijo el liberalismo político. Nadie entendió nada de lo que quería decir, pero lo dijo, ¿no? Entonces, pero bueno, si bien por supuesto yo sé que para las personas más liberales Alfonsín no es santo de nuestra devoción, sin embargo, te lo coloco como un ejemplo de algo que deberíamos volver a hacer, si querés, de nuestro lado, ¿no? Pero no lo Sí. está haciendo, que Dios me perdone, pero no lo está haciendo nuestro presidente. No, Este, no ahora, ¿ah? no, en este momento no, pero en su momento cuando él daba las clases repetía cosas, repetía conceptos de De economía, mercado, ¿no? de Claro, de economía. economía, de Eh, bueno, de libre mercado, que eso arrimó mucho, porque vos sabés que yo tuve una vez un testimonio de un chico que me vino y me dijo, mirá, a mí me pasó que mi madre es peronista y mi padre es progre, y yo no nunca me sentí cómoda ahí en ese lugar. Y cuando empecé a escuchar a Milei hablando, ahí entendí qué es lo que a mí me vibraba, que yo pensaba así, que yo quería eso era lo que yo quería de mi vida, ¿entendés? Entonces, para mí por eso es muy, me encanta el trabajo que ha hecho. Lo que sí creo que hay que apoyarlo seguir profundizando, como vos decías, seguir profundizando y estableciendo nuevamente la corrección, lo que son las instituciones, o sea, el por qué es la importancia, pero no como algo vacío. No sé, habría que encontrarle la vuelta de un eslogan o una frase o algo que esté en algún lugar, que yo no soy la indicada, porque yo soy muy bruta, yo lo único que sé es comprender lo que yo escucho, pero no soy tan leída como para decir, bueno, hay un párrafo acá y un párrafo allá, ¿me entendés? Ujú, entiendo, entiendo. Bueno, pero te aseguro que hay muchos artículos de la Constitución del 53, sobre todo entre los artículos 14 y el 19, que
serían dignos de popularizar políticamente, ¿no? Eh, Así que se podría comenzar por ahí. El 14 es el más importante, ¿no? Porque el 14 bis y después el siniestro. Yo sé que, bueno, pero en la Argentina todo se mezcla, ¿no? Sí. Bueno, pero volver a repetir ciertas cosas que están en el artículo 14, Mm. ¿El como 19 eslogan, cuál es? ¿El 19 cuál es? derecho a la intimidad, ¿no? Que las acciones Ah, privadas de ok. los hombres, ¿no? Que tienen que estar exentas de la autoridad de los magistrados. Bueno, ese artículo es muy importante y, y es un artículo que responde a lo que me planteaba antes Karin, porque ahora los liberales están muy peleados con respecto a temas de a los temas de sexualidad y yo creo que la manera de plantear el tema es la siguiente, es justamente decir que el liberalismo implica el respeto al derecho a la intimidad personal. El liberalismo implica colocar un límite a la acción estatal en la vida privada. No es cuestión de decir el liberal tiene que estar a favor de la homosexualidad o en contra de la homosexualidad, o a favor de la marcianidad o en contra de que seas marciano. El liberal tiene que estar a favor de que el Estado no intervenga en la vida privada de las personas. Ese es Ujú. el planteo Yo, político. yo no estoy de acuerdo en que primero hablar de los liberales como un conjunto, no, en Argentina no creo que vaya. Y segundo, no creo, yo no veo que estén incómodos con la sexualidad de nadie. Lo que no se quiere es tener que bancar, pagar No, lo que quise liberales. decir, no, lo que quise decir es que actualmente La hay un mantienen a la debate. Yuyito ahora. No, no, Bueno, pero eso es otra historia, pero es un tema aparte, no es un no, pero tema de... Ya. lo que quise decir es que actualmente hay un gran debate entre lo que se llaman los liber progres y los liber conservatives, ¿no? O sea, está el grupo de Gloria Álvarez La tengo el y lunes a Gloria el Álvarez. grupo de Agustín Laje. Y ambos grupos se matan, se odian, se detestan, La ¿no? Sí, tengo el sí. lunes. Bueno, entonces, me parece que ambos grupos cometen un error de filosofía política. Gloria Álvarez te dice, el liberal debe estar de acuerdo con la homosexualidad. Agustín Laje te dice, debe estar en contra. Y yo lo que les digo a ambos, aunque no creo que quieran escucharme, el liberal lo que tiene que hacer es afirmar el artículo 19 de la Constitución. Las Claro, acciones que privadas de los Pero hombres, tiene. Agustín no es liberal. Agustín no es nada liberal. pero representa en este momento el grupo Sí, que se pero él llama... representa, claro, Pero es lo coincido con... más conserva y Sí, pronto hay que ponerle la sotana pero a el asunto es Agustín lo que Laje. representan. El asunto es lo que representan a Claro, nivel simbólico. Bueno, coincido. Representa yo un voy a grupo, representar a las monjas carmelitas de Austria, dale. bueno, Bueno, me refiero a los debates en la opinión pública, ¿no? Sí, no, pero me refiero a eso. Yo te entiendo, pero ¿me entendés a lo que voy, no? Porque decir que Agustín Laje es liberal es lo mismo que decir que Putin es no, liberal. bueno, pero él representa, él hace una lucha, él va haciendo una lucha por lo menos por las ideas en contra del Además, autoritarismo. perdóname, en defensa de Agustín Laje defiende la Constitución del 53, no es Eso Putin. sí, eso no digo nada, pero no es Putin no es, liberal. O sea, ¿no? No, pero eso lo simpatiza sabemos con vos el y yo. liberalismo, pero él es ultra conserva. Bueno, pero si lo vas a entrevistar, preguntale si es liberal y te va a decir que sí, y te lo va a defender. Así Sí, sí, que, no, yo lo respeto mucho, ¿eh? Para mí sabe muchísimo, pero no lo considero liberal, o sea, lo respeto muchísimo y hay muchas cosas que me gustan de su opinión, otras que no comparto nada, ¿no? Pero, Bueno, pues yo digamos, creo que por yo soy hoy muy clásica, liberal clásica, yo no soy ni libertaria ni conservadora. sí, sí, sabés bueno, que pero yo creo que justamente en esta modernidad y en esta globalización, en este acceso a la información y a la lectura y a todo, el ser humano se va convirtiendo en un poco de todo, en un poco de todo que lo que y después a nivel sociedad van tratando de organizarse de determinada manera, pero vos no sos una cosa absoluta. Podés ser conservadora, podés ser liberal en lo económico, podés Sí, tener tus trabas en algunas de todo un cosas. poco.
Pero bueno, de acá yo creo que lo que estamos hablando es el respeto, te Sí, digo, en estos dos artículos de la Constitución Nacional, que son sí. muy No, descriptivos de no, lo que eso es a muy nosotros nos importante, muy interesa, ese importante. respeto. O sea, que Bueno, en Bueno, realidad, por eso yo llamé al rescate y a la popularización, no sé si es el mejor término, de la Constitución del 53, de sus artículos 14 al 19, que son un resumen eso va a ser perfecto. el título de digamos, lo que más hablamos hoy. Bueno, Sí, bueno, no te quiero vamos robar a... más tiempo. Gabriel, por favor, danos una reflexión para los jóvenes liberales, jóvenes, digamos, de hoy. Y para que, me gustaría tu reflexión para que no separemos con etiquetas, ¿no? Sino que cómo podemos ser más abiertos en nuestra visión para poder ser constructivos en una bueno, política de bueno, hoy. a ver, comenzando por el final, vuelvo a lo mismo. Me parece que esto no es nada original, pero se ha perdido. Debemos volver a explicar la Constitución del 53 y colocarla como pacto de unión, que es lo que intentó ser. ¿Está? No colocarla como el discurso de un partido político, sino como un pacto de unión entre todos los argentinos en este momento y con ejemplo mundial, porque es una constitución muy bien redactada. Sobre todo me refiero a la parte llamada por los constitucionalistas dogmáticos, más allá de la reforma del 94, etcétera, etcétera. Eh, y luego, bueno, disculpame mi beta docente, a los chicos, ¿qué les voy a decir? Estudien a Mises y a Hayek y a Popper, estudienlo, léanlo, hagan debates de Popper, sí, opinión. En bien. el, en el SEMA lo Son hacemos. todos En el SEMA tenemos, compatriotas, en el SEMA compatriotas tenemos míos de mi ciudad. En el SEMA tenemos un centro Freeman Hayek donde organizamos un curso de un año de filosofía política para estudiantes de todas las carreras y estudiamos a Mises, Popper y Hayek todo el tiempo y los estudiamos con los textos y es la mejor formación que pueden tener desde todo Voy a punto de hacer vista. cara dura y te voy a pasar mis papers sobre Bueno, Popper. ok, perfecto, Me perfecto. gustaría ver tu análisis. Ok, ok, bien. Así que eso es lo que hay que hacer. ¿Vos estás acá en Argentina, Gabriel? Sí, 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 totalmente. Lo Ah, podés pensé que invitar a estabas en tomar un Estados... No, pensé café. que Sí, estabas en sí. Estados Unidos. No, 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 estoy full time en la Universidad del SEMA y estuve 29 años como full time en la Universidad Austral. Ah, Sí, sí. mira, Lo estaba podés invitar a convencida. tomar un café, Sole, y Nos pueden podemos discutir. juntar, sí, sí, Pueden, después te busco por Instagram. Claro, claro que sí, nos podemos reunir a tomar un café en la Universidad del SEMA. Dale, como no, voy bastante a todos los eventos que hay ahí, Bueno, cuando me, bueno, a las bueno. conferencias. Bueno, Dale, yo bueno, les agradezco mucho, chao. como ven, más prensa, más medios también se dedica a unir amigos entre sí. Tenemos grupos en todos lados, a nivel internacional. Es, es un poco hacer docencia desde casa, hacer docencia desde las cámaras para que ustedes se sientan cómodos y a través del diálogo puedan informarse. Bueno, bien. en esta oportunidad quiero agradecerle muchísimo a la participación de Sole Bensusan, que la van a ver en varios programas como panelista. Después, y bueno, agradecerle a yo le digo el gran profe que es Gabriel Zanotti, porque realmente da gusto leer sus libros, da gusto escucharte, Gabriel. Realmente sos un docente excepcional. Te agradezco muchísimo por No, haber como podido dirían los compartir con vos norteamericanos, esta hora. it's my job. Nada Y espero que nos recibas nuevamente para tocar más. distintos temas. Sí. Ok, bueno, Chao. muchas Nos gracias, ¿eh? vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Desde Nos Más vemos. Prensa, Más Medios. Y mañana estamos con el doctor Raúl Tortorelo desde México. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.